Gentiles amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, es un verdadero placer saludarles en este reencuentro, una vez que hemos pues concluido las charlas que consideramos, espero que de una manera sumamente aleccionadora, ojalá así haya sido, la vida, la productividad artística de un compositor tan importante como Ludwig van Beethoven, el maestro alemán nacido en Bonn y de quien el pasado 2020, hacia el mes de diciembre, se conmemoró el 250 aniversario de su natalicio. Después de ello, nos interesa considerar ahora un aniversario importantísimo de otro también importantísimo creador durante el siglo XX, y me refiero a Igor Fyodorovich Stravinsky, quien nació cerca de San Petersburgo, Rusia, el 17 de junio de 1882 y fallece en Nueva York el 6 de abril de 1971, 50º aniversario de la desaparición de esta figura nuclear elemental en el contexto de la creatividad en el siglo XX, el arte sonoro, y desde luego también con una producción que bien vale la pena considerar desde el ángulo que se nos ocurra, ya que es nutrida, es vasta, es intensa, pero en este momento lo que nos llama mucho la atención es la productividad para la escena y particularmente la lírica. Todo el mundo habla de la consagración de la primavera, todo el mundo habla de sus ballets, de eso nos vamos a ocupar en siguientes entregas, pero en esta ocasión, pues nos parece conveniente que consideremos el listado para la voz humana en lo que respecta a la escena de este notable compositor ruso, y comenzamos con el Ruiseñor, una obra que fue terminada en 1914 para continuar con la historia del soldado de 1918, después Mabra con B chica, B baja de 1922, Edipo Rey, ópera oratorio que fue concluido en 1927, Perséfone de 1934 y la que nos ocupa en esta ocasión, de Rijksprogres, la carrera del libertino, ópera en inglés, la única que escribió en inglés y terminada en el año de 1951. La carrera del libertino. Ópera estrenada en el Teatro La Fenice de Venecia el 11 de septiembre de 1951, bajo la dirección musical del propio compositor, con personajes interesantes, y aquí es muy importante que tomemos en cuenta la similitud de las circunstancias que rodean el libreto de esta obra con los antecedentes propios del clasicismo, hacia el cual con mucha frecuencia el compositor volteó su atención. Es decir, una mirada hacia el pasado que resulta sumamente nutriente, sumamente aleccionadora. Los personajes son Tom Rockwell, un joven pues medio chiflado, Anne Trulove, su enamorada, Nick Shadow, la personificación del demonio, Baba la turca, una cirquera mujer barbada, así como el señor Trulove, el padre de Anne Trulove, y mamá Ganso. Bueno, habrá que considerar que esta obra no se encuentra precisamente entre lo más representado en la lírica internacional, pero fue tomada en cuenta por las autoridades del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México para la conmemoración del 50 aniversario del Teatro de Bellas Artes. Esto debió haberse representado y desde luego también ofrecido al público por vez primera en México en septiembre de 1984, pero se presentaron una serie de problemas que obligaron a posponer este estreno, y fue hasta febrero de 1985 cuando se dio la representación de esta obra. Problemas técnicos y problemas bastante serios que fue en su momento imposible salvar en lo que respecta a la serie de inconvenientes, porque la orquesta debía estar dividida en tres secciones, con clavecín para los recitativos, a la manera de las formas clásicas, y el problema que significó en ese momento para el coro de Bellas Artes
el libreto escrito en inglés. Me remito desde luego, y esto tengo que recalcarlo, a la experiencia de haber trabajado, de haber participado, un servidor de ustedes, en la preparación y la puesta en escena de esta ópera de Stravinsky, que en aquella ocasión fue dirigida en lo que a la escena respecta por el maestro ya fallecido de origen polaco, Ludwig Margules. La escenografía fue de Alejandro Luna. Posiblemente el nombre le suene a usted porque es ni más ni menos que el padre del actor célebre, Diego Luna, y la dirección musical, responsabilidad del maestro Francisco Sabín, con un elenco en que se incluían cantantes como la soprano Margarita Pruneda, como Andrew Love, Estrella Ramírez en el rol de Baba la Turca y Roberto Bañuelas como Nick Shadow. Aquí es importante llamar la atención de este personaje que aparece consistentemente, prácticamente de principio a fin en esta ópera, y es el hecho de que hay una similitud impresionante con la personificación del demonio en los cuentos de Hoffmann de Jack Offenbach, esa formidable serie de narraciones que llaman mucho la atención por la variedad de las mismas, por esa mezcla tragicómica de circunstancias y por el hecho de que pues aparece en 4 ocasiones distintas la personificación del demonio. Una orquestación mozartiana para la carrera del libertino con recitativos, ya lo dijimos, a la usanza del clasicismo, y un personaje central que nos remite indudable y desde luego también inevitablemente hacia el infortunio, que es prácticamente la característica elemental de todos los Juanes, de todos los Don Juan, de los Casanovas, en este caso Don Giovanni de Mozart, el personaje derivado de Tirso de Molina, y con un final muy semejante a la suerte de moraleja que también presenta Mozart en su Don Giovanni. Bueno, ¿cómo se gestó Die Rijksprogress? Stravinsky imaginó la trama y el esquema de esta ópera una vez que contempló durante una exposición en la ciudad de Chicago la colección de grabados del pintor inglés William Hogarth, intitulada precisamente de Rijksprogress, la carrera del libertino. Y aquí quiero llamar la atención de ustedes a la serie de imágenes que acompañan esta charla y que son precisamente las pinturas de Hogarth, que representan de una manera muy hilvanada, las escenas que también fueron trabajadas por Stravinsky en su ópera, como la herencia que Tom Rakewell recibiría en la ciudad de Londres, para lo cual tiene que abandonar prácticamente a su amada Andrew Love. Otro cuadro nos presenta el despertar del libertino, sigue otro que se llama La orgía, después el detenido por las deudas, el casamiento, la casa de juego, la cárcel y el manicomio de Bedlam. Esta última es una escena llevada por Stravinsky a la escena de una manera impresionante y desde luego también resuelta de una manera tan interesante por Ludwig Margules y Alejandro Luna en el Palacio de Bellas Artes en aquel febrero de 1985, que resulta una experiencia definitivamente inolvidable. ¿Cuál es la ubicación de esta ópera en lo que a estilo respecta? Diríamos que se parece un poco a la Carmina Burana de Karl Orff o al Peter Grimes de Benjamin Britten, es decir, son obras que es imposible de encasillar, no podemos ubicarlas en un contexto específico. Con relación a otras obras de Stravinsky, Rijksprogress tiene un lugar especial, que podría ser, digamos, más o menos comparable a las bodas, que está muy cercana a la consagración de la primavera, sobre todo por la forma de articular el ritmo. Edipo Rey, por otro lado, tiene rasgos del lenguaje musical muy similares a la Sinfonía de los Salmos, y pues también aquí hay algo que nos hace pensar, ya lo dijimos, que la carrera de Libertino no es una obra, vamos a llamarle huérfana en el catálogo de Stravinsky. Empieza, digamos, con algunas reminiscencias
de Pulcinella. Hay también por ahí algo relacionado que le medio le relaciona con Apolo Musaguet, y desde luego en lo que respecta y en términos generales, lo que respecta a la carrera de Libertino, allí conviven diversas tendencias de una manera simultánea. En 1947, Stravinsky se propuso entonces ya trabajar sobre las imágenes que había visto del pintor que ya hemos mencionado, de William Hogarth, y hace el encargo a W. H. Auden para el libreto por consejo de Aldous Huxley, y Auden se encarga de escribir esta historia ágil, irónica, en una importante novedad que le relaciona directamente con los grabados y desde luego también con el añadido, esto no aparece en los grabados de Hogarth, el añadido del demonio, de la personalidad, aquí bien presentada, bien ubicada en el Nick Shadow. Esto representa toda una serie de circunstancias muy interesantes, porque Shadow aparece en los momentos en que Tom Raywell se ve necesitado, urgido de dinero, le dice: tienes una herencia que debes ir a recoger a la ciudad de Londres, yo te voy a decir cómo. Van hacia la ciudad de Londres. Una vez que recibe parte de aquella riqueza inesperada, Tom enloquece. Su sentido común simplemente se dispara y comienza a frecuentar prostíbulos, se une con una mujer barbada que trabaja en un circo. Ella le conduce, diríamos que a una bancarrota, tienen que rematar las propiedades de este hombre. Llega Anne Trulove angustiada, tratando de averiguar qué ha sido de su amado, lo encuentra pues ido ya de la mente. El demonio ha hecho una parte importante en esto, una vez que, habiendo comprometido su alma al diablo, Tom se resiste a ello. Entonces el demonio insiste en que esto habrá que cumplirse mediante una partida de naipes que el demonio pierde. Gana Tom Raywell, pero a cambio de ello queda condenado a una locura que se representa, lo reitero, de una manera impresionante en el último acto de la ópera de Igor Stravinsky. Aquí se recurrió a una serie de personajes que se tomaron de actores, porque el coro se vio en la necesidad, el coro de la Ópera de Bellas Artes se vio en la necesidad de cantar debajo del escenario y permitir el histrionismo, la actuación a los actores, que además lo hicieron de una manera realmente importante. Aquello fue una experiencia que bien valió, y no voy a decir la pena, porque en el arte nada es asunto de que valga la pena. El arte vale aprecio, el arte vale amor, cariño, afecto, y bien valió el cariño y el afecto que le tenemos a la música de Stravinsky haber asistido en aquel momento a la primera representación de Rijksprogres, la carrera del libertino en nuestro país. A partir de ello ha habido otras representaciones, no sabemos si tan afortunadas como aquella, pero vaya que hay detalles interesantes como la maquinita que convierte las piedras en pan y que de una manera genial, vamos a llamarle así, Alejandro Luna ideó para los momentos en que Tom Raywell se encuentra con la circunstancia de que pues, para tratar de salvar de alguna manera la fortuna que ha perdido, se hace de una especie de carromato chiquito, muy gracioso, que por un lado se le introduce un trozo de cualquier cosa, una piedra, por ejemplo, se le da vuelta a la manivela y de aquel lado aparece una hogaza de pan suculenta y deliciosa. Bueno, así son las cosas, y desde luego también que todo esto pues es solamente remitirnos a un fragmento, a un breve fragmento de la creatividad del compositor que nos ocupa, Igor Stravinsky, de quien, repetimos, se cumple el 50º aniversario de su desaparición. Él muere el 6 de abril de 1971 y el 6 de abril de 2021 se cumple ese 50º aniversario. Bueno, para la siguiente semana le recomendamos a usted, que le sugerimos, le suplicamos que nos acompañe en la consideración de la Sinfonía número 1 en mi bemol mayor, opus 1 de Igor Stravinsky. Esta obra es
pues no muy socorrida, no muy interpretada, no muy tocada, no hay muchas grabaciones de la misma y esto nos llama la atención porque no se trata de una obra cualquiera, es algo que bien debemos considerar y ya después vamos a comentar en torno del Pájaro de Fuego, de los demás ballets que culminan con aquella revolucionaria e impetuosa consagración de la primavera, la obra en la que utilizó Stravinsky un gigantismo orquestal que jamás volvió a emplear. Mi nombre es Jorge Vázquez Pacheco, estoy sumamente agradecido con las circunstancias y con la vida por el hecho de que tengamos este reencuentro pese a las incomodidades e inconvenientes derivados de la peste que nos afecta. Esperemos que la salvemos rápidamente y por favor mantengámonos en comunicación porque lo que más deseamos es que nuestra queridísima, apreciada, amada Orquesta Filarmónica de Boca del Río, bajo la dirección del maestro Jorge Mester, retome su actividad y allí saludarnos personalmente. Hasta la próxima. Pásenla bien.